Bien, buenas tardes, Lorenzo. Antes de comenzar con la clase, vamos a buscar en la fecha del segundo parcial. El segundo parcial va a ser estos problemas de chapa que vamos a ver hoy día. Y tendría lugar el jueves 9 de junio en el laboratorio. Otra vez lo vamos a dar por la plataforma. En el mismo laboratorio. Yo voy a hacer los trámites. Voy a tratar de hacerlo mañana mismo para tener reservado este laboratorio. Los temas serían torsión. De torsión les voy a preguntar sobre las secciones multiceldas de pared delgada. Y chapa, donde en chapa puede entrar algunos problemas de los que vamos a estar viendo hoy día. Bien, el 9 de junio. 9 de junio, dice Inge. Sí, jueves 9 de junio. Inge, una consulta. Sí, dígame. Con respecto al práctico, para hallar la inercia, solamente hallamos de los que están, o sea, no es que nosotros lo podemos dividir en sección, en un rectángulo que tenga 9 puntos, ¿no? Sí. Y eso es lo que están al contorno del hueco, digamos. Pero el hueco no lo tomamos en cuenta, ¿o sí? O también, No. digamos, hallamos. No, el hueco no, para la inercia. El hueco entra a través del valor de la función de Planck sobre sus puntos del contorno de ese hueco. Ah, ya. Es una incógnita más, ¿no? Alguien preguntaba si estaba constante la función porque estaba considerando, obviamente, había un problema ahí. Consideraba la función de Planck cero en el contorno externo, lo cual es correcto porque como es una constante, uno puede elegir cualquiera para ese contorno. Si no hay otro contorno, está perfecto, digamos. Pero si hay otro contorno interno, es constante también la función de Planck sobre todos los puntos de ese contorno, pero es un valor diferente al que se eligió para el contorno externo. Entonces ya no va a ser cero ahí. Va a ser una constante que ustedes van a determinar porque es una incógnita que se plantea con la última ecuación, ¿no? Y además con todo lo que toquen con esos puntos. O sea, en el contorno colocan un valor único para la incógnita de cada uno de los puntos de la malla sobre ese contorno, ¿no? Esa era la aclaración que quería hacer ahí. Ingeniero, esa fórmula de la doble integral de A por 2 veces el valor de la función de Planck reducida, ¿no? Sí, Con esa se diferencial de A. evalúa con las moléculas de integración de segundito. Vamos a ver la parte de torsión. Ya. Torsión. Aquí, por ejemplo, ustedes para evaluar, no es que ya calcularon los valores de la función de Planck en todos los puntos de la malla interno y sobre el contorno interno. Entonces, para evaluar la inercia de torsión por la integral doble, o sea, la parte de la inercia de torsión que corresponde a la integral doble, entonces van a ocupar su molécula esa que les di. Entonces van a tomar, por ejemplo, esta región con los 9 puntos. Va a ser una región. Luego viene esta otra. Luego viene esta otra. Y así van a completar las regiones que aparecen, ¿no? De 9 puntos adyacentes. Todo esto. ¿Sí? Todas esas son las moléculas de integración numérica que deben aplicarse. Van a ir sumando los resultados de cada una, ¿no? Van a ir sumando los resultados de cada una. Entonces, ¿cuántas veces van a hacer uso de la molécula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 veces. 12 veces, con los puntos que correspondan, con sus 9 puntos, ¿no? Recuerden que en el contorno externo la función vale 0, y en el contorno interno tiene un solo valor, un solo valor. Entonces, cuando coloquen un número de incógnito, por ejemplo, acá yo puse en el punto 9, podrían poner entonces phi 9. Phi 9.
y entonces mantener phi 9 en todos los otros puntos de ese contorno, ¿no? Y solamente sería la inercia total, sería la de la sección ya, ¿no? La suma, digamos. La suma de todo esto más el término del hueco, ¿no? Porque Más hay un esa término del parte no, hueco. que es phi 9 Fíjense, por 2 veces. claro, o sea, todas estas regiones de 9 puntos dan un valor numérico, ¿cierto? Ujú. Entonces va sumándote, va acumulando ese más este, más este, más este, hasta que termina de cubrir todo el dominio de la región, de la sección transversal, ¿no? Y eso no es la inercia de torsión completa, esa es la parte de la integral doble solamente. Pero fíjese que nuestra inercia de torsión tiene otro término, ¿no? Correcto. Ese otro término con el hueco, está acá, por acá está. No, está aquí arriba, aquí. 2 phi 1 por A1. Eso es, 2 phi, el 9 sería en el caso, ¿no? Si elige poner 9, 2 phi 9 por A del hueco, Hueco. ¿no? Por A del hueco correspondiente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces vamos a ver. Está todo bien con el jueves de, de elasticidad, ¿no? Sí, Ok. Bien, vamos a ver este problemita de la chapa rectangular que iniciamos la anterior clase. Bueno, pero lastimosamente no lo inicié en hidro, entonces no quedó registrado. Bien, vamos a elegir la función de tensión cuadrática, A medio por X cuadrado más B por X. Ya vimos que si la ecuación es cuadrática, obviamente es solución de la ecuación diferencial porque allí aparecen las derivadas cuartas y por lo tanto se anula completamente y no da a dar la identidad 0 idéntico a 0. Entonces satisface la ecuación de compatibilidad de esta ecuación. Una vez que hemos verificado que realmente satisface la ecuación de compatibilidad, podemos calcular las tensiones en la chapa con las derivadas por la definición que tenemos, ¿no? Aquí estamos asumiendo que las fuerzas de volumen B en X y B en Y son iguales a 0. Estamos despreciando las fuerzas de volumen. B en X es igual a 0. Igual a B en Y también. Igual a 0. Bien. Entonces, despreciando la fuerza de volumen, directamente las derivadas segundas dan las tensiones. Bien, aquí solamente tenemos tensión en... Aquí está, vale, esto un segundingo. La derivada segunda respecto a Y da 0, o sea, tensión en X es 0, y tensión en Y no da 0, ¿no? La derivada segunda respecto a X dos veces da A. Da A, y menos derivada segunda de la función del plano respecto a X respecto a Y da menos B. Y eso es tau XY, ¿no? Menos B. Entonces, con esos valores, nosotros ya podemos armar nuestra matriz de tensiones, ¿no? La matriz de tensiones la vamos a reducir nomás a 2 dimensiones. Entonces vamos a tener lo siguiente acá. Igual. Aquí. Sigma X, 0. Tau XY menos B. Luego tenemos aquí tau XY otra vez menos B. Y sigma YA. Entonces ahí está la matriz de tensiones, ¿no? 2 por 2 para el plano. Ahora, yo sé que si yo multiplico la matriz de tensiones por una dirección n, obtengo la fuerza superficial en la dirección n, ¿no? T sub n, o T de n.
En el caso nuestro, lo que queremos es encontrar la carga en el contorno que va a ser fuerza superficial impuesta y que va a tener que ser igual a T por la N de ese lado del contorno, ¿no? Entonces vamos a comenzar numerando acá los contornos, los lados. Vamos a decir que este es el lado 1. Este es el lado 1. Perdón, este de acá. Este que es el lado 1. Este el 2. Este de acá el 3. Y finalmente este de acá el 4. Entonces en cada lado tenemos una dirección normal. Aquí vamos a llamar una dirección normal, vectores unitarios que definen nuestras direcciones en nuestro problema, ¿no? Son vectores unitarios. Aquí vamos a tener nuestro vector unitario. Siempre la dirección se dibuja en sentido positivo que corresponde a saliendo del cuerpo, ¿no? En la superficie. Entonces esta sería la normal N1. N1 que va a tener componentes en el plano XY, 1 en X y 0 en Y. 1X y 0 en Y, ¿no? Este acá va a ser N2, la normal en el lado 2. Entonces acá sería N2. 2 que va a tener componente ahora en X0 y en Y-1. Esta es la N2. Aquí tendremos la N3, que va a tener componentes. Esta N3 tiene -1, componente en X, y 0 en Y. Y finalmente aquí tendremos N4, ¿no? Que va a tener componentes. Esta de acá tiene componente otra vez 0 en X y 1 en Y. Y 1 en Y. Entonces es solo multiplicar T por cada una de estas N y vamos a conocer los valores de carga, tanto en la dirección X como en la dirección Y, las componentes de nuestra fuerza superficial impuesta como carga en el contorno, ¿no? Es lo único que tenemos que hacer. Y ya descubrimos cuál es la carga que está generando estas tensiones que son constantes, ¿no? Sigma y igual A, sigma X igual 0 y tau X igual -B, valores constantes. Bien, entonces hagamos los productos. Vamos a hacer este segundo. Este primer producto de T por N1. Entonces, estas por componente va a ser esta matriz de T por la matricita N1, que es 1, 0. El resultado va a ser una matricita también de 2 posiciones. Veamos qué da. Entonces, primera fila por la columna da 0 por 1 menos B por 0, 0. La segunda fila por la columna da menos B. Menos B. Entonces ya tenemos acá las cargas impuestas en este lado, ¿no? En este lado va a ser 0 en la dirección X y menos B en la dirección Y. Entonces vamos a tener esta componente en la dirección Y solamente, ¿no? Vamos a aumentarle el grosor. Ahí. Entonces esta es la componente que vale en valor absoluto B. Y el sentido contrario a Y es que da el signo de menos B, ¿no? Entonces esto de acá es B.
Bien, en el lado 2 ahora. Entonces vamos a repetir esto. Un segundo, acá es por. Ya vamos a repetir exactamente esto de acá, pero con otro resultado y otra dirección, ¿no? Entonces acá tenemos T por N2, para ver qué pasa en el lado 2. T por N2. Va a ser aquí N2, 0 menos 1. Aquí es menos 1. Entonces, fila por columna, 0 menos B por menos 1 queda B. Aquí es fila por columna, la segunda fila por la columna, menos B por 0, 0. A por menos 1, menos A. Menos A. Bien, ya tenemos la carga impuesta en nuestro lado 2. En todos los puntos vamos a tener el valor en la dirección X positivo B, entonces hacia la derecha. Segundo, vamos a aumentar el tamaño. Es el valor B positivo y menos A. Entonces, sentido contrario, ese componente en Y, sentido contrario a Y, va a ser esto así. Entonces ya tenemos que esto es B y esto es A. Ya tenemos la carga en este otro lado, ¿no? Pasamos ahora a... Vamos a ver un poquito más a este lado. A continuar con esto. Tomamos el producto de T por N3. T por N3. Entonces, N3 tiene componente menos 1, 0, ¿no? Aquí es menos 1 y acá es 0. Entonces, el producto va a dar 0 por menos 1, 0, menos B por 0, otra vez 0 acá. Menos B por menos 1 queda B, más A por 0 queda B. Bien, entonces en este lado tenemos componente en Y solamente positiva, entonces en el sentido positivo, ¿no? Entonces vamos a tomar acá. Ese valor es B positivo. Y finalmente haremos el cálculo en el lado 4. Entonces vamos a volver a tomar esto. Repetimos para el lado 4. Entonces, en el lado 4 tenemos T por N4. T por N4. Aquí está T y N4 tiene componentes 0 y 1. 0 y 1. Entonces multiplicamos. 0 por 0, 0, menos B por 1 queda menos B en primera componente. La segunda componente menos B por 0 más A por 1 queda A. Ya tenemos la carga impuesta en el lado 4, ¿no? Entonces veamos. Entonces, en la dirección X, negativo B significa en sentido contrario a X, ¿no? Ese valor es B. Y en el Y, en el sentido positivo de Y, A. Entonces acá, A. Bien, ya tenemos toda la carga entonces en el contorno. Este de aquí es B y este de aquí es A.
Entonces, con esa carga que tenemos uniforme sobre cada uno de los lados, eh, con esa carga se produce esta componente de tensión, ¿no? Sigma x0, sigma y a y tau xy menos b. Entonces hemos resuelto un problema, ¿no? de ingeniería. Bien, vamos ahora con otro tipo de problema. Voy a tomar una chapa rectangular cuadrada. Segundo, vamos a disminuir el espesor otra vez. Una chapa cuadrada que tenga longitud A en cada lado. El lado vertical longitud A, el lado horizontal longitud A. Y vamos a definir acá una función de tensión de tal forma que sea esta de acá. La función de tensión y de XY igual a, vamos a poner P por X al cuadrado. Esa sea nuestra función de tensión. Obviamente, como es cuadrática, satisface nuestra ecuación de compatibilidad, ¿no? Que viene con las derivadas cuartas. Entonces, podemos calcular las correspondientes tensiones. Voy a copiar acá lo que tengo arriba, que es más fácil. Entonces, aquí vamos a tener las tensiones sigma x, la derivada segunda respecto a y, 0, ¿no? Sigma y es la derivada segunda respecto a x dos veces. Esto va a dar, vamos a ponerle sobre 2 acá para que no nos compliquemos. Sobre 2, de modo que quede b. Este resultado quedaría en b. Sigma y es b, y derivada segunda respecto a x, que respecto a y da 0, ¿no? Entonces aquí va a dar 0 simplemente. Bien. Entonces, nuestro tensor o matriz de tensiones, P, vamos a copiarlo acá arriba, va a quedar de esta forma. Que va a ser igual a sigma x0, tau xy 0, y 0, y aquí A. Bien, sigma y B, perdón. Bien. Entonces vamos a tener nosotros solamente tensión en Y, ¿no? Ustedes lo pueden verificar con el procedimiento anterior. Y lo que va a haber es solamente una carga aquí distribuida uniformemente. No ahí, perdón. Es acá. Acá. Sigma Y solamente. Vamos a tener igual a B. Entonces vamos a tener en este borde. Una tensión, una carga que vale
B. Vale, B. Está uniformemente distribuida. No hay tensión cortante, ¿no? Entonces solo es tensión normal lo que hay ahí. Y eso lo podemos chequear si quieren en los bordes, eso con este producto, ¿no? T por, vamos a llamar a este lado 1. Lado 1. Y lado 2. Vamos a hacerlo una vez. Lado 3. Y lado 4. Entonces vamos además a tener aquí la dirección N1, la dirección N2, la N3 y la N4. Bien, nuestro sistema de referencia lo podemos ubicar aquí, en este caso, con el origen en este punto, tendríamos X y Y, ¿no? Podríamos ponerlo así. X y Y. X y Y. Bien. Entonces veamos ahora cuáles son nuestras componentes. N1 primero tiene sus componentes que va a ser 0 en X, 1 en Y. Entonces T por N1, calculemos primero. T por N1. Se va a hacer esta matriz de T por N1, lo que nos va a dar primera fila por la columna 0, segunda fila por la columna B. Entonces lo que habíamos ya anticipado, ¿no? Sobre este lado hay una tensión uniforme de tracción, B. Bien. Veamos en el lado 2. Vamos a copiar esto. Perdón. Copiar esto. Y tomamos el producto de T por N2 entonces. T por N2. N2 es de componente. Veámoslo acá. N2 tiene componentes que va a ser 1 en X, 0 en Y. Entonces aquí venimos y colocamos ese vectorcito acá. 1, 0. Entonces fila por columna 0, primera, segunda fila por columna 0, ¿no? Entonces no hay carga ahí. Se quedó sin carga. Para el borde 3, vamos a tener una situación similar. Vamos a tener T por N3. Entonces veamos qué es N3. N3 tiene componentes en X0 y en Y menos 1. X0 y en Y menos 1 lo ponemos acá. Entonces, fila por columna, 0 la primera. Componentes, segunda fila por la columna, menos B. Entonces, acá arriba, vamos a mover un poquito hacia aquí. Aquí arriba tenemos la misma distribución, solo que con la tensión apuntando en sentido contrario a Y, ¿no? Que corresponderá a una tensión de tracción. Entonces tenemos acá
la tensión sí, con valor B. Bien. Y finalmente vamos a tomar las componentes de N3. N3, ¿cuáles son? Menos 1 en X y 0 en Y. Entonces N3 tiene menos 1 en X y 0 en Y. Y vamos a hacer el cálculo de la carga allí entonces. Vamos a tomar esta de acá y lo reproducimos aquí. Vámonos un poquito hacia allá. Y entonces pongamos esto aquí abajo. T por N4 entonces. Esta era, déjenme ver. Esta es N4. ¿no? N1, N2, N3, esta es N4, sí. N4. Este es el vector N4 que tenemos que poner acá, ¿no? T por N4, entonces aquí ponemos el N4. Menos 1, 0. Primera fila por la columna 0. Segunda fila por la columna 0. Entonces no hay carga tampoco ahí. Entonces esa es la situación de tensiones que tenemos en la chapa, ¿no? Tensión uniforme y solo tenemos una componente de tensión en nuestra matriz que es la componente correspondiente a sigma y, ¿no? Solo sigma y es la que vale acá B. Entonces ahora podemos hacer la siguiente pregunta. Tomemos esta diagonal. Tomemos esa diagonal. Y sabemos cuál es la longitud inicial. Tenemos las medidas. La longitud inicial de esta línea es raíz cuadrada de 2 veces A, ¿no? Esta es raíz de 2 por A. Esa es la longitud de esta línea. Bien. Entonces, queremos calcular. Esta vamos a llamarla L. L0. Es la longitud inicial de la línea. L0 es 2 veces A. Yo le voy a hacer la siguiente pregunta acá. Calcular el incremento de longitud cuando se aplica esta carga. Cuando se aplica esta carga se va a deformar la chapa. Entonces va a haber un incremento de longitud de esa línea. Entonces calcular ese incremento de longitud de la línea que vamos a llamarlo delta L. Bien, imaginemos que para estos cálculos necesitamos obviamente el modo de elasticidad, que lo podemos dejar como analítico, y el coeficiente de Poisson, datos analíticos, datos del problema. Entonces son los datos del material. Bien, yo les voy a plantear lo siguiente. De alguna manera ustedes pueden calcular la deformación específica, o sea, las componentes de nuestra matriz de deformación. Pueden usar la ley de Hooke porque ustedes tienen ya conocida la matriz de tensión, y entonces con la ley de Hooke calcularían en el plano, solo nos interesa en el plano, la matriz de deformación. Con esa matriz de deformación, ustedes pueden evaluar
la deformación específica lineal en la dirección de L. ¿Ya? Entonces, la idea sería acá, primero, calcular la matriz epsilon de deformación. Matriz de deformación 2×2 para el plano solamente, ¿no? Que sería la matriz de deformación. Matriz 2×2. Bien. Eso lo pueden obtener ustedes por la ley de Hooke, usando la matriz de tensiones que tenemos acá. Una vez hecho eso, decimos por la ley de Hooke. Entonces, calculando aquello, ya yo puedo en segundo paso calcular la deformación específica lineal en la dirección S. Vamos a ver cuál es la dirección S. Calcular epsilon sub S. En la dirección S, que va a ser esta de acá. Una dirección en la dirección de la fibra, no de la línea que estamos queriendo evaluar su deformación. Esta es la coordenada S. Esta es la coordenada S. Entonces, debemos evaluar la deformación específica lineal en esa coordenada, ¿no? En esa coordenada. Bien. Una vez que tengamos evaluado esa, en base a la matriz de deformaciones, podemos evaluar esta deformación para esa dirección S, cuya componente la evalúan en base a los datos geométricos que tenemos. Y finalmente, el último punto sería calcular delta L, ¿no? Ingeniero, ¿Sí? disculpe que lo corte. Quería preguntarle sobre el temita del examen. ¿Ya? No sé si se podría suspender para una semana más. Pasa que la otra semana ya se nos cruzaron exámenes de varias materias. Por ejemplo, ya el de hormigón 2, el de pretensado, la presentación del proyecto de edificios 2, y creo que algunos compañeros igual tienen examen de puente. O sea, se juntaron todos los exámenes. No sé si nos pudiera dar una semana más para estudiar, si es que se puede. A ver, estamos para el jueves 9, para el próximo jueves sería. A ver qué fecha cae el próximo jueves. Jueves 16. 16. Bien, lo voy a anotar entonces. Voy a separar para el jueves 16. Entonces está bien. Lo posponemos para el jueves 16. ¿Bien? Listo. Muchas gracias, ingeniero. Ok. Luego, en especial, le vamos a fijar también el horario para especial. Bien, acá les comento simplemente, bueno, esto lo terminamos ya porque ya no nos queda casi tiempo. Lo terminamos el día martes. El día martes. Lo terminamos el